Amén. Bien, le invito a abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8. Hemos venido ya a través de por lo menos un par de meses con este libro, escrito por un doctor, por un médico de su época, que movido por su amor, por su amo, le escribe a él tanto la carta de Lucas como el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Son los dos libros que escribe él y se lo escribe a una persona llamada Teófilo, pero que sin lugar a duda detrás de eso está Dios para manifestar sus cosas al resto de las personas. Los evangelios hay que recordar que cada uno de ellos es escrito con una razón prioritaria y primordial. Por ejemplo, Mateo es escrito a los judíos porque ha presentado a Cristo como un rey. Lucas presenta a Cristo como, le habla a los griegos. Marcos como un buey y Juan a todos los hombres. Por eso Juan dice al final que si fuera por libros, faltarían libros, en realidad en donde se pudiera escribir todo lo que Jesús hizo. Hemos estado mirando la semana pasada, veíamos cómo el Señor manifestaba su amor, o más bien Él dejaba establecido cómo alguien mostraba su amor para con Él de la manera en que lo hizo esa mujer que era una prostituta. Porque la Biblia lo llama de una manera, pero la manera en que se habla allí, hablaba realmente de una prostituta que se metió a una fiesta en donde no había sido invitada. Yo ya lo dije la semana pasada, yo no creo que haya sido la primera experiencia que ella tuvo con él, sino que ya había sido perdonado su pecado, pero ella necesitaba volver a oír eso. Por eso fue nuevamente y le llevó ese regalo, que no era un regalo menor, lo dijimos, era un regalo que, según los historiadores y las personas, dicen que las personas en aquel entonces lo que hacían eran sus ahorros, era la forma de ahorrar. Entonces, que ella había ahorrado ese sueldo durante todo un año, a lo mejor pensando en ella, para alguna vez retirarse de esa vida, pero conoció a Jesús y no tuvo ningún problema en ir y entregárselo y derramárselo a Jesús, como luego lo va a hacer también María, la hermana de Lázaro, cuando él dice que ella lo está preparando para la tumba. El capítulo 8 es un capítulo bien particular también, en donde vamos a ver solo 3 versículos, pero quiero mencionar algo, particularmente también de las mujeres. Dice el verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y muchas otras que le servían de sus bienes. Digamos, es interesante esto en el sentido de saber cómo se sostenía el ministerio del Señor Jesús. Jesús, todos sabemos que podía haber convertido las rocas en pan, lo que él quisiera, pero él no lo hacía eso más que en situaciones particulares que se hizo, pero él vivía junto a los 12, esos 3 años en que estuvo el ministerio, eran estas mujeres las encargadas, digamos, de todo el mantenimiento y de la provisión. Ahora, algo interesante con esto, alguien hacía mención de esto en algún momento, de que esto también muestra humildad de parte del Señor Jesús. Un pastor hacía mención que cuando él comenzó como ministro y comenzó en un estudio bíblico en un lugar, y alguien, porque tenía que moverse lejos, le quiso dar dinero, ¿no es cierto?, para la benzina. Y él no la quería recibir, ¿no? Y la recibió a regañadientes. Y luego, bueno, una persona adulta, un anciano, se fue con él y durante todo el viaje le fue ministrando con respecto a lo que él había hecho, y que de repente el no recibir ese regalo era una falta como de humildad. Y a veces hay que saber recibir regalos también. La gente a veces quiere hacerte un regalo y te lo quiere hacer porque lo quiere hacer. Entonces tú le puedes privar a alguien de eso. Entonces, a mí me entusiasma esto saber, yo siempre lo he dicho, creo que las mujeres, y lo voy a decir una vez más, son vitales
en las iglesias, sobre todo en nuestras iglesias, al menos en esta iglesia, y a pesar de que a lo mejor alguno me va a retar después, yo no sé cuántos varones vendrían si su mujer no vendrían a la iglesia, no lo sé. Es para pensar. Ahora, yo sé que hay muchos varones que vienen sin sus damas, pero también ocurre a la inversa. Ahora, creo que es importante considerar por qué, porque creo que cada uno realmente tiene que tener una relación con Dios. Estamos aquí no porque viene la esposa, no porque viene el esposo, no porque viene el hijo, no porque viene la hija. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús y porque queremos adorar a Jesús y escuchar de Jesús. Jesús, tenga la seguridad que siempre quiere hablar de una u otra manera. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. A esta altura del partido, como ya se ha dicho, los fariseos, los herodianos, los celotes, los esenios, todos estos partidos que hay allí están en contra del Señor Jesús, y al punto que algunos se han unido entre ellos para tentar a Jesús y ponerlo de alguna manera en evidencia de que Él no es lo que Él dice ser y que la gente se pueda dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido? Que las sinagogas se le han cerrado. Él ya no puede ir a predicar a las sinagogas. Entonces, esto tiene que ir y va haciéndolo por otro lugar. Esto es bien interesante. Hay un autor, si a alguno le gusta leer, se llama Tozer. Es bueno leerlo, hay que leerlo con mucho cuidado, porque tiene una particularidad que de repente si tú no lo lees con cuidado, tú puedes asumir cosas de él y te puedes poner de ahí como un Juan el Bautista a cortar. Y él decía que cuando a él lo enseñaba, lo invitaban a enseñar, rara vez lo invitaban por una segunda vez. Producto de que la gente no querían escuchar lo que él hacía mención, porque él era muy, lo animo a leerlo, hay un libro que se llama La vida crucificada, léanlo. Entonces a Jesús le está pasando lo mismo. Jesús, la gente, los religiosos tienen celos de él, porque la gente, ya lo dijimos, están diciendo, este enseña no como aquellos. Digamos, ellos hacen la diferencia. Y a los fariseos no les está gustando esto. Ahora, algo muy tremendo, Señor Jesús aquí ha dejado en claro una cosa que es importante. ¿Qué es lo que es importante? Que hay una división entre las personas que están afuera escuchando. Él ya se lo dijo con anterioridad en Lucas capítulo 5, verso 32, cuando él les dijo a este mismo grupo de personas, yo no he venido a los sanos, yo vengo a los enfermos. Hablando de enfermos, de pecadores, y sanos de los que se creen justos. Ya lo dijimos la semana anterior cuando hablábamos acerca de eso. Entonces, por eso dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Aquí hay algo que hay que hacer una salvedad en forma inmediata con la predicación. La predicación es para el inconverso. Es una pena porque muchas iglesias lo único que hacen es predicación. Ellos no enseñan la Biblia, ellos predican un texto, otro texto y otro texto y dicen según lo que ellos entiendan o según lo que ellos quieran sacar también de las personas. Entonces hay que hacer la salvedad entre la predicación y la enseñanza. Ahora, ¿por qué la enseñanza es tan vital? En los dones que Dios ha dado, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, por favor, si van conmigo al verso 9, verso 8 en realidad dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él, esto es interesante, Jesús, los dones, yo puedo anhelar muchas cosas, pero el Espíritu es el que los reparte.
Y dice, y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese primero que nada aquí el apóstol Pablo nos habla de que Dios, por medio del Espíritu, constituyó a unos apóstoles. Quiero decirlo, usted hoy día va a encontrar a muchos apóstoles, iglesias que hablan de apóstoles. Cuando usted vaya a una iglesia donde digan que es apóstol, esa iglesia es falsa. Lo que ellos enseñan es mentira. Los apóstoles no existen hoy día. Los apóstoles murieron con el último apóstol que pudiéramos llamar, que fue el apóstol Pablo. Es verdad que usted va a encontrar en las Escrituras la palabra apóstol adjudicada, por ejemplo, a Bernabé. Usted lo va a encontrar ahí, pero está hablando de otro nivel. Pero estos apóstoles que, bueno, los que están conmigo me conocen, en su momento que cuando estábamos en la radio Armonía, que siempre me decían que me iban a ir a quemar la iglesia. ¿Por qué razón? Porque yo siempre estaba denunciando y hablando particularmente en esa época de uno en particular, que tiene el nombre de un billete, o el nombre de los billetes. No voy a decir más. Que sabe, sabe, y el que no. Y yo siempre lo decía, ¿por qué? Porque estas personas, la razón de adjudicarse el título apóstol, primero, el apóstol como tal aquí, según lo que nosotros entendemos, nosotros estamos fundamentados sobre lo que ellos enseñaron, la doctrina, pero no hay, la Biblia se cerró en el libro de Apocalipsis, no hay nueva doctrina, pero cuando ellos adjudican el nombre de apóstol, lo hacen con la salvedad o con la necesidad de ellos de estar por sobre los demás pastores. ¿Cómo ese pastor? No, yo no soy pastor igual a ti. Yo soy apóstol. Llegaron al punto, yo no sé si hoy día es real, que se llegaron a llamar querubines. Y esto es una ridiculez. Por eso vuelvo a ir hacia atrás para que usted entienda por qué esto es tan importante, el aprender, el leer. Yo voy a conocer la verdad. ¿Y la verdad qué es lo que me va a hacer? Libre. ¿Libre de qué? Del engaño. Por favor, el apóstol, voy a leer segunda de Corintios, capítulo 11. El apóstol ya en su momento tenía problemas con estas personas también. Dice, y pienso, verso 5 de 2 de Corintios 11, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, usa la palabra así a propósito. Pues aunque sea tosco en palabras, no lo soy en conocimiento, en todo y por todos los hemos demostrado, porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuisteis enaltecidos, he predicado el evangelio. Ya, y sigamos hacia abajo, por favor. Luego va a decir, verso 13, pero estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Una característica de estos apóstoles. ¿Sabe cuál es la característica? Vamos a ir a Pedro para que veamos lo que la Biblia enseña. Primera de Pedro, capítulo 4. A ver. Perdón. Segunda de Pedro, capítulo 2. Mi mente. Ya. Dice, si lo hallaron o si lo han puesto ahí, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes. Ellos constantemente, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, el énfasis, ¿dónde está? En el dar, en el dar, en el dar, en el dar, en pedir dinero. Esa es una característica esencial. Si usted va a esa iglesia y empieza, primero dice apóstol y segundo usted se da cuenta de eso, usted tiene que puro pescar sus cositas y salirse de allí. Es una pena. Ahora, a mí me encanta Dios, porque Dios no deja nada así como Él lo establece, Él lo enseña. ¿Por qué? Porque necesitamos saberlo nosotros. Entonces, por eso es la necesidad, como lo dice ahí Jesús, ¿qué es lo que hizo? Él estaba predicándole a estas personas, porque obviamente a los discípulos Él les enseñaba. Él se sentaba con ellos y les enseñaba las cosas, pero a esto les tenía que predicar. ¿Ya? Entonces la predicación es para el inconverso, la enseñanza es para el creyente. Y fíjese que es interesante, no lo leí, pero no dije nada. ¿A fin de qué? ¿Cuál es la razón de que usted esté aquí? ¿Cuál es la razón de que nosotros enseñemos la Escritura? ¿Por qué? Para que se haga la obra del ministerio. La obra del ministerio no la hace el pastor. Mi obligación, la mía, según lo que los apóstoles dicen cuando está en el libro de los Hechos, el problema, porque habían algunas personas que habían sido desatendidas, ellos dicen claramente que la labor de ellos, y como mi labor, ¿cuál es? Orar y estudiar para enseñar. Pues yo no tengo que hacer la obra del ministerio la hacen ustedes. Por eso es lo que veíamos ahí de nuevo, que necesitamos, ¿para qué? Para hablarle a Jesús de la gente. Por ejemplo, ayer un par de damas que salieron de la conferencia se pusieron a tomar un helado ahí en la plaza, en la calle, y de repente una se fijó en otra, una niña de 20 años, y sintió en su corazón que necesitaba a Jesús, ¿no? Y le hablaron. Y le dieron el tiempo y le predicaron y se fue nacida de nuevo, Dios mediante, a su casa, vivía en Rocuán. Porque de eso se trata esto. Es como dice que Dios nos ha sacado de las tinieblas, nos ha llevado a dónde, a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel. Pero vuelvo a repetir, la única manera de anunciar las virtudes de alguien es conociéndolo, es teniendo una relación, una comunión. Si yo no tengo comunión ni relación, esto es como los esposos, que hablamos de las esposas constantemente. Si yo no tuviera ninguna comunión con Margarita, no hablaría nunca de ella. Entonces hay esa cosa. Entonces, esto es lo importante. Entonces, el reino de Dios. Algo interesante con lo que dice ahí el libro de Lucas, por favor, yo ahí me voy a concentrar un poco. Aconteció que Jesús iba por toda la ciudad y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedad, y ahí las nombra. Pero algo importante, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Si usted leyera Mateo va a usar la palabra el reino de los cielos, ¿ya? Aquí hay algo que uno pudiera mirarlo de una manera somera, a lo mejor no dándole importancia, pero esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que ha hecho alusión a que cuando Jesús decía el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a Él, ¿ya? Sin lugar a dudas, está bien. Pero ellos, ¿qué han hecho? Ellos, por ejemplo, y esto para los que lo saben o no lo saben, o los que tengan alguna inclinación, es lo que se llama la teología del reemplazo, que yo lo llamo la teoría del reemplazo, porque no es una teología. La teología del reemplazo es estas personas que cuando tú lees en la Biblia, y sobre todo en el Nuevo Testamento, Israel, lo cambian por iglesia. Entonces, para ellos, Dios ya cortó con Israel.
Por eso hay muchas iglesias que son pro-Palestina, lamentablemente, y no pro-Israel. Pero Dios no ha cortado con Israel, para nada. Según lo que nos cuenta la Escritura, dice claramente que luego que el último de los gentiles reconozca a Jesús y Jesús se lleve la iglesia, ¿Dios con qué se va a trabajar? Con Israel. Porque Israel tiene que reconocer al Mesías. Jesús lloró a los pies de Jerusalén. ¿Y por qué lloró? Porque si hubieran conocido su día y le dijo, y ahora no me verán hasta que digan que bendito el que viene. ¿Y cómo lo van a decir si no creen en el Mesías? Sí, por eso todo esto de las guerras, todo esto del reino del norte, de Gog y Magog, eso es real. Porque ellos tienen que volver, ellos tienen que hacer un pacto de paz, pero de 7 años, literal. Y lo van a hacer con el anticristo, no con Donald Trump. Con el anticristo. Y ellos van a reconstruir su templo. Y ellos van a volver a la fe de Jehová. Van a volver a los sacrificios de animales. El apellido de los sacerdotes que van a hacer eso es Aarón. Perdón, es Cohen, perdón. Yo siempre me recuerdo de nuestro actor de las comedias, según se acordará, que se desapareció justamente en ese tiempo y se fue a Israel. Es apellido, creo que volvió ahora, apellido Cohen. Y ellos van a seguir eso ¿hasta cuándo? Hasta que en la mitad de ese tiempo, llamado la Gran Tribulación, Satanás, por medio del anticristo, se siente en el trono de Dios, en el templo, y diga, yo soy Dios. Y ahí ellos se dan cuenta. Y dice Zacarías que ahí van a llorar, porque se van a dar cuenta que el que asesinaron hace 2000 años era el Mesías. Y luego, bueno, ahí está la escritura. Entonces, es importante esto, tener esa salvedad. Ahora, ¿por qué? Porque estas personas llegan a la osadía, yo voy a decirlo así, de decir que hoy día Cristo está reinando con algún grupo de personas creyentes y que Satanás hoy día, porque usted sabe si Cristo está reinando hoy día, según lo que nos dice Apocalipsis 20, Satanás está ¿aquí? Atado. Y si Satanás está atado, la cola que tiene o la cadena que tiene es tremendamente larga. Ahora, lo interesante, yo no veo en la Escritura que se nos hable acerca de que él está atado. Se nos habla que está vencido. Pero, por ejemplo, Pedro, cuando él dice, yo voy a fallecer, dice, tengo que decirle lo mismo que a lo mejor le he dicho tantas veces, y usted dice, ya viene de nuevo con lo mismo. Se lo voy a decir de nuevo, dice. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Primera de Juan 5 dice, hablando de que el mundo entero está bajo ¿quién? Entonces, yo cuando veo el reino de Cristo, a mí, ustedes saben, me encanta el reino milenial. Porque el reino milenial se caracteriza primero por paz, se caracteriza porque el mundo va a ser renovado, se caracteriza porque no vamos a ser más caníbales, no es caníbales, carnívoros, carnívoros, vamos a ser herbívoros. Porque dice que el león va a ser, léanlo, ahí está la profecía en Isaías, en Jeremías. Así que los que les gusta la carne, aprovechen. Porque en el reino de los cielos a lo más una hamburguesa, no sé. Entonces, pero de eso es lo que se trata. Entonces, pero esta gente se atreve y esta es la gente que cree y que dice que el rapto realmente no es. Y son los que hablaba el pastor Raúl ayer de nosotros somos pretribulacional, ellos son medio y unos son post. Significa los del medio que nos están diciendo que todos ustedes, los problemas que han tenido hasta hoy no son suficientes. Eso está diciendo. Y que tienen que todavía pasar, ¿qué? La mitad de la gran tribulación. Eso es mentira. Por eso yo lo digo. Entonces, él va anunciando el evangelio del reino de Dios. El evangelio, como todos saben, son buenas noticias. En Juan capítulo 3 hay una historia en donde claramente Jesús hace manifiesto cómo se lleva a cabo esto. No lo voy a leer,
Pero en Juan 3 hay un hombre que se le acerca a Jesús que se llama Nicodemo y le dice: Señor, yo sé que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está contigo. Y Jesús le dice, lo mira y le dice a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, le dijo. Que nace de carne, carne es; el que nace de espíritu, espíritu es. El capítulo que vimos la semana anterior nos dio un ejemplo claro de esa división. ¿Por qué? Porque hay personas que no creen que necesitan un Salvador. ¿Por qué no creen que necesitan un Salvador? Porque no se creen pecadores. El fariseo, recuerden, el fariseo Juan el Bautista le dijo cuando les empezó a predicar: y no digan que Abraham es su padre, no se les ocurra. Pero ellos no lo escucharon. Porque luego Jesús, cuando lo acusaron de que él era hijo de un romano, que su mamá se había acostado y había tenido, era hijo de fornicación. No era lo que él decía, que el Espíritu había venido sobre María, sino de eso acusaban a Jesús. Y ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Y él le dijo: está bien, si ustedes fueron hijos de Abraham, ¿qué harían? Las obras de Abraham. Y les dijo así: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Porque lo que ustedes hacen es eso. Entonces, aquí está claramente, vuelvo a reiterar, la división entre el fariseo y quien, la mujer pecadora que sin lugar a dudas que necesitaba a Jesús. Y ella lo hace allí manifiesto. Ahora, 2 Corintios 5:17 dice claramente que luego que tú naces de nuevo, ¿no es cierto?, hay una situación muy particular que pasa. 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Si de eso es lo que se trata esto. Por eso es tan tremendo, y uno escucha constantes llamados en las Escrituras acerca de la situación, reconociendo lo que la Biblia dice con respecto al pecado, con respecto a lo que somos nosotros, ¿ya? Porque también hay que reconocer, lo decíamos creo en algún momento, cuando se habla de la tentación, cuando la gente cae en tentación, que no puede echarle la culpa ni a Dios ni a nadie, sino que solamente se puede autoadjudicar la culpa. ¿Por qué razón? Porque fue tentado por su propia concupiscencia. Porque yo sé, entonces yo tengo que cuidar. Pablo dice a Timoteo: huye pues de las pasiones juveniles, hay cosas de las cuales yo tengo que apartarme. Yo soy nacido de nuevo, Dios me ha dado su Espíritu Santo, Él me quiere guiar, pero no se olviden también que la propia Escritura en el libro de los Efesios dice que el Espíritu Santo está en algún rincón de algunos creyentes porque no le dan oportunidad. La Biblia está llena de llamados: no proveáis para los deseos de la carne que batallan contra el alma. O como dice Hebreos claramente, despojándose del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces no miremos en menos los llamados que se nos hacen constantemente. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, y uno tiene que tener cuidado. ¿Saben con qué? Dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Uno tiene que tener cuidado con quién se junta. Y lo hemos dicho, lo dijimos hacia atrás. Creo que no hay nada más tremendo. Pedro tuvo que ser reprendido por Pablo en un momento por su hipocresía. ¿Por qué? Porque se comportaba de una manera con los gentiles y se comportaba de otra manera ¿con quién? Con los judíos. Entonces yo puedo comportarme de una manera con ustedes y voy y me junto con otro grupo de personas, ¿no es cierto? A mí me gustaba andar en moto y le decía a la Maya hace poco, cuando esos días malos: no, renuncio a todo, me voy a convertir en un Hell Angel. Si yo me juntara con grupos de personas así, obviamente tendría que tener una, no sé, pero no sería bueno para mí, porque ellos van a estar constantemente inclinando mi corazón hacia esas cosas. Entonces, uno tiene que tener cuidado, vuelvo a reiterar, cuando Dios nos hace llamado. Y Pablo lo hace tanto en el libro de los Efesios, como en el libro de Gálatas, como en el libro de Colosenses, al punto que dice que debemos matar
esa parte de nosotros, hacer morir, dice, esa es la palabra textual, lo terrenal en vosotros. Por eso, vuelvo a reiterar, depende mucho de nosotros. Entonces, por eso aquí creo que es importante. Ahora, cuando habla del reino de Dios, nosotros aún estamos en este planeta, ¿ya? El pastor Raúl ayer decía algo que es verdad, es real. Apocalipsis habla de esa ciudad cuadrada en donde va a venir, dice, la nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Dice que desciende del cielo de Dios y se para sobre ella. Está bien, yo no quiero vivir en esa ciudad cuadrada. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el reino de Dios o el reino de los cielos, o más bien el reino milenial que tenemos en el futuro, ¿ya? Recuerden que para que eso ocurra, Dios tiene que llevarse su iglesia, tiene que aparecer el anticristo, la gran tribulación, Jesús vuelve con su iglesia e instaura su reino milenial, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Quiero leer algo, no quiero leerlo en realidad, creo que es importante. Por favor, veamos 1 Corintios 15, 51. Estamos hablando de lo que Jesús hablaba cuando estaba predicando acerca del reino milenial, del reino en donde vamos a ir. El 51, Pablo ha estado hablando a los corintios porque alguien metió en su cabeza de que no hay resurrección y un poco menos tú te mueres y desapareces, como dicen los testigos de Jehová. No es verdad. Y aquí en el 51 dice algo que es bien interesante. Dice, voy a leer el 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial, la de Jesús resucitado. Por esto digo, hermanos, que la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. Por eso habla de transformación Pablo a los tesalonicenses. Pero aquí dice algo, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo que está diciendo la Escritura aquí está hablando de algo que pudiera ser, yo anhelo ser esa generación. Pastor Raúl lo dijo también ayer, que él estaba esperando y no sabía. Yo anhelo ser la generación que sea transformada, que no muera. Hay una generación en la historia de la humanidad que no va a morir, no va a pasar por la muerte. Porque Dios se la va a llevar en el arrebato, en el jarpazo, en un abrir y cerrar de ojos, va a transformar y vas a ir hacia él, no va a pasar por eso, ¿ya? Ahora, lo que decía, vamos a Lucas ahora, porque creo que es importante. Lucas 21. Los que puedan anoten. Verso 28 al 28 al 36. Nosotros, como individuos, mi mamá, yo, mis hijos, hemos tenido la particularidad de poder ver una cantidad de cosas en el mundo, ¿no es cierto? Hemos visto cómo el mundo ha ido cambiando, ¿no es cierto? Cómo se ha ido empeorando todo, ha habido un desarrollo en lo económico y también un desarrollo en la tecnología de una manera increíble. Hemos visto a Israel volver, ¿no es cierto?, a ser nación. Y esperamos ser esa generación que decía 1 Corintios 51. Pero miren, Jesús hace algo y pone un énfasis. Lo decía alguien ayer, pero quiero leerlo. Luego de todas estas testimonios que hay de las guerras, de los terremotos que ocurren con tanta frecuencia, de esas lluvias que están ocurriendo en Europa en este momento, que nosotros las podemos ver por televisión o por YouTube, dice, cuando comiencen estas cosas a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Este cuerpo va a ser transformado. También le dijo una parábola, mirad la higuera y a todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Qué generación? La que vio florecer la higuera. ¿Quién es la higuera? Israel. 2000 años, el año 48, y todos saben el dicho, del río al mar. ¿Quieren hacerlos desaparecer? No van a poder, porque Dios los puso ahí. Ellos van a desaparecer, pero Israel no.
Entonces, y aquí dice algo, de cierto os digo que no pasará esa generación, nosotros, hasta que todo esto acontezca. Y aquí pone su firma, el cielo y la tierra pasarán, como diciendo, pero mis palabras, no. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, embriaguez y de los afanes de esta vida. Los afanes, que podría ser el mayor problema. Y de repente venga sobre vosotros aquel día. Fíjese que el énfasis que le pone en 3 ocasiones. Jesús ya lo ha dicho. Esto, si yo leyera 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, hermanos, no tenemos necesidad que se nos escriba acerca de los tiempos. Digamos, si yo estoy paviando, yo voy a hablar de mí, con respecto a estas cosas, ¿a quién le voy a echar la culpa? Yo sé que el Señor puede venir en 5, en 10, en 15, en 20. Yo no sé cuándo va a venir, pero sé cuando Él venga va a ser así. Y aún lo otro, tampoco sé cuándo me voy a morir. Ayer Javier habló, me puso 70 años. Gracias a Dios estoy mucho mejor que él de salud. Carlitos González, por su lado, también está muy mal. Hace pocos días, él pensó que se iba a morir. Su esposa, asustadísima, le subió la presión, pero dice que fue una cosa... Él pensó que se iba a morir. Entonces, ninguno de los que estamos aquí sabemos cuándo. Lo único que yo te podría decir, busca debajo de tu suela o en tus zapatos, hay una fecha de vencimiento. Búscala bien y la vas a encontrar. Porque si Jesús no viene, tú tienes una fecha de vencimiento, yo tengo una fecha de vencimiento, yo no sé cuándo es. Pero ¿qué es lo importante de lo que está diciendo aquí? ¿Por qué? Primero, porque si yo muero hoy y no estoy en Cristo, ¿dónde voy a dar? Segundo, si viene Jesús y no estoy en Cristo, ¿qué va a suceder conmigo? Porque fíjense, dice... Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Esto es mundial. Más adelante podemos leer Apocalipsis 3:10. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Por favor. Nuevamente dice arriba. Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, una vez que lo dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra, ¿verdad? Pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que está descrito en Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19. Que son 7 años de historia de la humanidad y que uno cuando era más niño podía hasta dudar de esto cuando uno veía y salía a ver los granizos, ¿se acuerdan o no? Así eran los granizos de chiquitito y uno felices con los granizos. Anda a ver los granizos que salen hoy día en Europa. Rompen parabrisas, rompen techos, rompen paneles solares. Entonces todo lo que está descrito allí de alguna manera ya ha sido anticipado. De eso es lo que Dios... Por eso ayer se tomaron 3 textos, Tesalonicenses, Romanos y Apocalipsis. Y los 3 hablan de lo mismo, de que si estamos en Cristo, genial. Pero igual Jesús aquí está diciendo esto. Y dice, y me gusta, dice, tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán. Reitero, ahí están todas esas cosas que vendrán. Apocalipsis 3:10, por favor, miren. La iglesia de Filadelfia, creemos que somos esa iglesia. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza. Fíjese que es interesante, esto no es una iglesia grande, no son tan potentes, pero
¿Qué tienen? Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y luego dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y fíjese lo interesante, que la iglesia desaparece aquí en el capítulo 4. ¿Por qué? Lean el capítulo 4. Después de esto miré aquí una puerta abierta, la misma que se le había dicho antes. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado semejante a piedra de jaspe, de cornalina. Y ahí sigue hablando acerca de la maravilla que es esto. Pero el capítulo 5, por favor. Verso 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaban en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tú y yo, si hoy viene el rapto, vamos a estar ahí. Esto es una fotografía tuya y mía. ¿No es alucinante? Pero por eso, pero al mismo tiempo, es de temer. ¿Por qué razón? Porque así como a la iglesia de Filadelfia se le dice eso, que creemos que es la iglesia que existe hoy, junto a la iglesia de Filadelfia existe la iglesia que yo mencioné recién. Grande, enorme, de recursos, de apóstoles, de superapóstoles, de aviones Boeing, de Mercedes-Benz. Y a esa iglesia, miren lo que le dice el Señor. Escribe el ángel de la Odisea. En la Odisea, ¿sabes lo que significa? El hombre reina. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿Dónde está Jesús en esta iglesia? Allá afuera, en la puerta. Y está llamando a esta gente. ¿Por qué? Por lo que lamentablemente ellos tienen. Esto ¿saben qué? Es como la gente que estaba mirando del fariseo. No, yo tengo a Abraham por padre. Esto es como cuando la gente puede decir, no, yo hago esto otro, esto otro. Esta gente, lamentablemente, vuelvo a reiterar, yo conozco tus obras, dice que no eres frío ni caliente. Cuando uno piensa en las iglesias a las cuales Jesús les habla, que son 7, 5 de ellas se les llama al arrepentimiento. Cuando Dios y Jesús habla de las vírgenes, 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Cuando habla de las 2 personas que están moliendo, yo no. Entonces por eso vuelvo a reiterar el texto de Lucas,
que Jesús dice, cuando ustedes vean estas cosas, levanten su cabeza, erguíos, porque este es un tiempo para estar, como he dicho todo, tenemos que estar contentos. Contentos. Esto, voy a decirlo de esta manera, imagino que los músicos o la gente famosa debe sentirse muy así contenta cuando ve su título o su nombre en las marquesinas, ¿no es cierto? Ahí, piensa tu nombre y mi nombre, ¿dónde está escrito? En el libro de la vida. Y completito ahí. Y a lo mejor hay algún asiento reservado. Quiero concluir con algo, lo que dije recién. El hecho de que el reino milenial esté en el futuro no significa que el reino de los cielos no exista. ¿Por qué digo esto? Porque si usted piensa, por ejemplo, en Jesús muere, ¿no es cierto? Primero, Jesús está en la cruz del Calvario, hay dos personas a su lado que eran criminales, la cruz era para los criminales más tremendos, digamos, y Jesús estaba como el criminal más horrendo, pagando por nuestros pecados. Y hay uno de ellos que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas ¿en qué? En tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Por favor, recuérdenlo. ¿Ya? Hoy estás conmigo en el paraíso. Ahora, si uno hace memoria de otras palabras, Jesús en un momento, los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Y él qué les dijo? Oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Cuál cielo? Nuestro cielo 1. Cielo 2, los planetas. Cielo 3, donde vive Dios. Si yo voy al libro de Isaías, voy a parafrasear porque no vamos a terminar. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, ha ocurrido la muerte de Usías y Isaías está muy mal porque pensó, dijo, se acabó todo, se acabó todo. Y el Señor le muestra su trono diciéndole, ay, perdón, yo sigo reinando. Yo sigo estando en mi trono. Y a mí me encanta, voy a seguir parafraseando, pero los invito, traigan lápices, por favor, y cuadernos. Daniel capítulo 4. En Daniel capítulo 4 hay un rey llamado Nabucodonosor. Yo creo que Donald Trump ni siquiera era tan importante como Nabucodonosor. Porque este Nabucodonosor hacía lo que él quería. Yo tenía que pedir permiso a algunas cosas. Y él, luego de una serie de situaciones en el capítulo 4, cuando a él Dios le quita la salud mental y durante 7 años lo tiene en un estado mal y termina y lo saca de ese estado y él dice, ¿para qué? Para que reconozca a él que el único que gobierna sobre todas las cosas, ¿quién es? Dios. Y él es el que pone y quita reyes. Nosotros vamos a tener una elección, hay que elegir bien. Pero si Dios quiere llevarnos por otro camino, porque alguna razón tendrá para la iglesia. Pues eso es lo que no hay que olvidar. Ahora, tomando lo mismo, estas personas a las cuales Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús bajó, primera de Pedro, dice que descendió a los infiernos. ¿A qué bajó Jesús? Porque toda la gente, desde el principio hasta la época de Jesús, habían muerto en fe, pero para que sus pecados fueran perdonados, tenía que venir el Cordero. El Cordero de Dios que quita, pero el Cordero no había venido todavía. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Colocaban sus manos sobre ¿qué? Una ovejita. Y la ovejita la degollaban. La ovejita miraba y dice, ¿qué culpa tengo yo? Pero esa es la forma en que ellos, sus pecados eran cubiertos, no perdonados. Pero cuando Jesús murió en la cruz, bajó y dijo, el Cordero de Dios murió. Yo soy el Cordero de Dios. ¿Y qué pasó con esa gente? Las tomó. ¿Y a dónde se las llevó? Déjenme leerlo, por favor. Yo sé que algunos se cansan, yo también me canso. En 2 Corintios 11. Déjenme no equivocarme. 12, por favor.
Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre que en Cristo, que hace 14 años en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y dice más abajo, y conozco al tal hombre, en el cuerpo, no fue el cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado. ¿Y qué le puso ahora? Ahí está, paraíso. El paraíso que estaba abajo fue trasladado arriba. Entonces, por eso podemos decir con seguridad lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, cuando estas personas están sufriendo porque alguien vino a decirles mentira, y él les dice a ellos que por favor, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. Mi mamá se murió en Cristo. Hijos han muerto en Cristo, hermanos han muerto en Cristo. ¿Y dónde están? ¿A dónde se llama? ¿Cómo lo llaman los? ¿En el purgatorio? Yo he dicho, ese es un perro con purga. Por eso es el purgatorio. Eso no existe. La gente parte de aquí. ¿A dónde va? Al cielo, en forma inmediata. Entonces, por eso es tan importante tener esto. ¿Y dónde? Yo vuelvo a reiterar, me gusta la ciudad cuadrada. No me gusta la ciudad cuadrada. Yo quiero vivir en algún otro lugar. Creo que Dios tiene el universo entero para nosotros, en realidad, en donde vamos a poder movernos. Y además de estar 1000 años con él. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no sentiste como los otros que no tienen esperanza. Pongámosle un poco más de carne. 2 de Corintios 5. Pero que usted se dé cuenta que esto no es algo, así como dicen ellos, una fábula. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace cuando nos dejan allí, se deshiciera, tenemos un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos, y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Yo escuchaba a Chuck hace un estudio de los 90, y él decía, yo le digo a Margarita, cuando yo veo las noticias, yo lo único que quiero, y ustedes me han escuchado, yo me quiero ir a casa. Yo quiero irme a casa, quiero que Dios venga. Y él hace 20, 30 años atrás, ¿sabe que era textual lo que yo expresaba? Y yo me gozaba con eso. Y como dice aquí, y espero que tú también gimas. Es terrible andar en este mundo, es terrible salir los días yo salgo temprano en la mañana a comprar. Se me ocurrió que Margarita me mandó más tarde, ella tuvo la culpa. Eran las 5 y tanto, estaciono el auto ahí en el mercado, donde siempre, pues ya no estaba el guardia que yo conozco, habían otro, todos los negocios cerrados. Dije yo, ¿qué onda? Y ese es el mundo, yo quiero irme a casa. A veces dice, gemimos con angustia, no deseando ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, para el que Él nos hizo, para esto mismo es Dios que nos ha dado las alas del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que estamos en el cuerpo, estamos ausentes. Yo estoy aquí, no puedo estar en mi casa. Estoy aquí, no puedo estar en el cielo. Dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿y qué dice? Y presentes al Señor. Piensen, por favor, todos los que tienen enfermedades declaradas. Allá no va a haber enfermedades de ningún tipo. Ahora, por eso el apóstol dice algo que también no es menor, y voy a leerlo en Filipenses. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para el bien del progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la verdad sin temor. Y ahí dice, algunos predican por envidia, otros por contienda, otros por otras razones, dice aquí. Pero luego dice, yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice? ¿El morir qué es lo que es? Jesús se fue. A los discípulos les dijo, tengo que irme, pero ¿a qué me voy? A preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Jesús murió, recuerden, resucitó, una nube lo tomó. ¿A dónde cree que usted se fue?
que se quedó por ahí en algún lugar. Se fue al tercer cielo, se fue a estar donde hay fiesta. ¿Y sabe por qué hay fiesta allá o no? Porque cada día hay una persona que se arrepiente. Y la Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente en el cielo, ¿qué es lo que hay? Así que viven de fiesta en fiesta. Y yo quiero ir a esa fiesta. De eso se trata, mis hermanos. Entonces tenemos buenas noticias, porque eso es lo que Jesús fue a predicarle a ellos, a predicarles buenas noticias. Dios ya viene a hacer justicia. Las palabras de Isaías 5:20 se hacen realidad en hoy, donde lo malo se le llama bueno. No sé si ustedes lo escucharon, un ladrón que entró a una casa o un negocio y el del negocio le pegó y lo está demandando ahora por agresión. ¿Lo vieron o no? ¿No es ridículo? Esto es como el chiste del bombo fica, ¿no? ¿Se acuerdan del chiste ese que le pegó? ¿Cómo te lo ocurre? Me llamaste a los carabineros. No, tenés que pegarla allá afuera. Pero ese es el mundo en que vivimos, ¿no? Uno se ríe, pero ese es el mundo en que vivimos. Entonces, pero hermanos míos, nosotros, ¿qué nos espera? Cielo nuevo, tierra nueva. De eso se trata. Por eso es lo que leía y reiteraba lo que Jesús dijo. Cuando vean que estas cosas suceden, ¿qué hay que hacer? Erguíos. No deje que Satanás venga y lo empiece a hinchar. Échelo en el nombre de Jesús. Usted esté feliz, usted esté contento, porque su nombre está en el libro de la vida. Usted esté feliz, esté contento, porque tiene más. Como dice, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos. Y además estamos contentos porque la Biblia dice que Él dice que no nos dejará. Dice, puedo decir confiadamente que no me dejará y no me desamparará. Puedo decir además, si Dios es conmigo. Alguien me decía, bueno, no está Ricardo, que es enorme, el más grande que hay aquí. Me encantaría andar con él, es un gigante. Lo he hecho a él. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, gracias por tu amor, misericordia. Ayúdanos, Señor, a sentirnos realmente empoderados de buena manera, Señor. Yo sé que la palabra a muchos no les gusta, Señor. Pero ayúdanos a sabernos, Dios, que somos los más benditos, Señor, de este planeta, Señor. Somos las personas que tienen el mejor futuro, Señor, en sea lo que sea, Señor, porque tú eres el que vela por nosotros. Tú eres el que vas delante de nosotros, Señor. Yo te ruego, Dios, que toda y cada una de las circunstancias que puedan tocarnos vivir, lo único que te pedimos, que podamos hallar gracia en cada una de esas cosas, Señor. Y gracias, Padre, porque si tú eres con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.